Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marlene Flores Cornejo. Estoy estudiando en la Universidad Autónoma de Tlaxcala en la Unidad Académica Multidisciplinaria Campus Yacalco en la licenciatura en Derecho. Actualmente estoy cursando el quinto semestre en la misma y este video que haré es sobre el sistema penal acusatorio adversarial, tema que es las principales penas infantes ejecutadas por el sistema judicial en la Santa Inquisición. Bueno, para empezar, ¿qué fue la Santa Inquisición? Y bueno, para ya dar inicio a nuestra exposición, vamos a primero saber qué es la Santa Inquisición o qué fue la Santa Inquisición. Esta fue un grupo de instituciones dedicadas a la eliminación de la herejía. Pero, ¿qué es una herejía? Este era una persona que estaba en contra de algún punto que promueve y defiende una religión. En este caso era la religión católica romana o apostólica, como bien dedicado a la persecución de este sistema. También se le conoce como el sistema de medidas representativas en un orden espiritual y otras de orden temporal. Estas eran promulgadas simultáneamente por un poder civil y por un poder eclesiástico, en donde la defensa de la ortodoxia religiosa y del orden social, igualmente que también estaban amenazadas por las doctrinas teológico-sociales de una herejía. Bueno, ¿cómo funcionaba la Santa Inquisición? Bueno, como se sabe, a diferencia de otras inquisiciones, esta dependía de la monarquía, lo cual eran todos los reyes católicos. Este fue donde se produjo la lucha contra la brujería y las brujas quemaban o las quemaban en hogueras. Los tipos de torturas que, en ese entonces se vivían era la hoguera, la rueda, la cigueña, la doncella de hierro, la horquilla de hereje, el desgarrador de senos, el toro de Falariz, la cuna de Judas, la turca, la tortuga, entre otras muchísimas más. Esta también, sin duda, visitaban seguidamente casas sospechosas y habitaciones y cuevas y lugares más disimulados en donde ellos deberían ser destruidos si descubren herejes o personas que prestan apoyo o favor, asilo o protección a estos herejes, que como les decía eran las personas que defendían la religión. Estos tomaban medidas para impedir que huyan y denunciaran lo posible al obispo. Y este señor del lugar, los señores temporales harán buscar con cuidado a estos herejes que se encontraban en las casas, aldeas abandonadas, habitaciones o cuevas en donde podrían ser más disimulados. También en los bosques, estos donde reunían y van a destruir sus cobijos, es decir, sus casas o en donde ellos estaban. Pero no fue hasta el siglo XV que efectivamente comenzó a funcionar más con presencia y movilizada no solo por el espíritu religioso, sino también por los intereses públicos. Fue en España en 1478 donde tuvo un objeto, además ya dispuesto a contribuir a la
unidad española de los recientes casados, que era don Fernando e Isabel, que eran los reyes católicos en ese entonces. Ahora vamos a pasar a cuáles fueron esos principales delitos que tenían que ser juzgados por la Iglesia. Uno de los mayores males y pecados ha sido la Iglesia de Dios, es decir, que se puede haber otro pecado mayor, porque claro está que el odio formal de Dios era el pecado mayor. Tan grande era esta jurisdicción de los inquisidores, y mayor aún si cabía el número de delitos, es decir, a los que se extendía. Muchos eran de verdad delitos que solo por un lado podían ser considerados de fe. También habían teólogos en donde decía que, por ejemplo, la herejía eran disposiciones heréticas, erróneas, a veces temarias y hasta escandalosas. Estos resabios de herejía, pues sí apostaban a la fe, cismas, adivinanzas, hechicerías. También decían que eran delitos de los sacerdotes que celebraban misa o hasta confesaban. Entonces eran, sí, confesores solicitantes, todos los clérigos que contraían en ese entonces matrimonio, digamos, también la invocación de demonios, brujería, y en salmos y ese tipo de cosas. Y pues bueno, era todo lo que se discutía en casos prohibidos. Bueno, una también fue los delitos contra la fe. En se puede decir que la fe en ese entonces era la respuesta del hombre o del Hijo de Dios al que se le iba a revelar y se va a entregar a él, dando al mismo tiempo una luz sobreabundante también al hombre que busca el sentido último de su vida. Bueno, en estos delitos contra la fe había una religión católica que estaba basada principalmente en la doctrina de la revolución divina. Esto quiere decir que según en donde Dios había manifestado gradualmente al hombre por amor, dando respuesta definitiva a interrogantes que se plantea sobre el sentido y finalidad de su vida. Bueno, se dice que Dios selló un pacto con Noé y de esta manera alcanzaron una alianza eterna entre él y todos los seres vivientes. Bueno, también Dios selló con Noé una alianza eterna entre él y todos los seres vivientes, como les comento, y la revelación alcanzó que plenitud a enviar a Dios a su Hijo Jesús, quien hace conocer la palabra de Dios y designó la salvación para toda la humanidad, el cual deberá de ser anunciado a todos los pueblos y a todos los hombres. Algunas de estas principales delitos también era las proposiciones con gusto a energía. Estas decían que estas eran las que contradecían de alguna manera la fe y en consecuencia tenían probables consecuencias moralmente que eran ciertas. También tenemos las proposiciones malsonantes, que estas eran aquellas que tenían un doble sentido, es decir, un católico y el otro herético. Y en cuando se exponían, eran recibidas mayormente en este último. Preposiciones temarias, también tenemos esas que eran las que atenían a las normas de alguna razón.
en asuntos tocantes de la fe o también de la moral. También tenemos las preposiciones cismáticas, estas que eran las que atacaban la unidad de alguna iglesia. También las proposiciones impias, estas que realizaban contra la piedad católica. Por otro lado, también tenemos lo que son las preposiciones injuriosas. Estas se difamaban por autoridades eclesiásticas y en algunos estados religiosos. También la más conocida, que fue las preposiciones blasfemas, que estas eran de alguna forma infundían a Dios o injuriaban a Dios. Es decir, que se pasaban por sacerdotes y realmente no lo eran. Era una mentira. También por otra parte, los pecados nefandos, se les denominaba así porque pues eran delitos abominables o inconfesables. Esta variedad que incluían las relaciones sexuales entre dos personas del mismo sexo, o ya sea relaciones entre personas del sexo opuesto, o relaciones sexuales pero ya sea con animales. A finales del siglo XVI, los documentos inquisitoriales se distinguieron la sodomía a secas de la sodomía bestial o bestialidad. Estas sanciones también eran delitos, eran muy drásticos, ya que por entenderse se utilizaba el sexo contra las leyes naturales establecidas por Dios, que estas regían a una atracción y complementariedad de sexos opuestos. La mayor parte de los procesados por estos delitos realmente fueron hombres. Entonces, desde esos tiempos, con mayor razón durante la Edad Media, se consideraban esos delitos los más graves que se pudiesen cometer en aquella época. Pues por ello, mucho antes de que existiese el Santo Juicio, las autoridades civiles actuaban en contra de un sumo rigor. Es decir, que todos aquellos que cometían estas faltas delictuosas, o aún a los que intentaban, en algunas partes de ahí, los quemaban vivos, y mientras que después de lo cual eran suspendidos también por los pies hasta que ellos llegaran a morir. Es por eso que los reyes católicos cambiaron esa sanción y por la quema en la hoguera y con confiscación de todos sus bienes. Y bueno, bien, como se dice que tenían una gran ventaja ellos, porque eran juzgados en esa época de la Santa Inquisición, lo cual era de una de las raras oportunidades en donde ellos podían salvar su pellejo como tal. También se reconocía el arrepentimiento del acusado, también en donde había casos en que los mismos perdonaban la vida, pero de alguna manera se tenía que merecer alguna sanción severa, por la cual podía incluir el encierro de prisión por algún periodo de tiempo, o si no también el enviado a las galeras, que era el destierro, la confiscación de bienes o la imposición de alguna multa en porción a la situación económica dependiendo del procesado. Estas eran que podían recibir de 100 a 200 azotes, o para litigar, para darles con un
era su látigo, en donde, bueno, sí, tenían que dar de 100 a 200. Bueno, además de que también recibían pues unas penas espirituales. Y bueno, en cambio de los tribunales civiles, estos aplicaban una capital sin mayor posibilidad de arrepentimiento, sin que se conseguía demostrar de alguna manera que esa persona había incurrido y había afectado a personas, lo cual hacía verse que él era el culpable, mientras que otros tribunales civiles se condenaban con la pena de muerte ya en tales faltas. También habían otros delitos que pues se prestaban a las calumnias, porque pues solían someterse de una forma oculta y sin testigos. Es por eso que pues era necesario tomar precauciones para proceder ligeramente ante estas situaciones contra pues el denunciado. La Inquisición siempre recibía muchas reservas, muchas declaraciones, la mayoría de las cuales pues naturalmente provenían de las mujeres. Muchas veces abusaban de los edictos y pues sí, los edictos de fe para perseguir a veces a algún sacerdote, ya sea por pasión, rencor, venganza, etcétera. Y también eran inducidas por otras personas que querían pues desacreditar en ese aspecto al religioso o sacerdote. Pues muchos declaraban lo que hacían solamente porque tenían que pues sí, que obedecer a su confesor, pero pues la experiencia a veces demostraba que no siempre decían la verdad. Pues también podían impedir sus acciones, ya que pues de alguna forma impedían el cumplimiento de aquellas disposiciones de algún tribunal, y ya que se consideraban como tales todos aquellos que obstaculizaban las tareas de esa Inquisición, pues ya sea que se ocultaban los fugitivos o los que violaban el secreto inquisitorial o los que amenazaban también hasta sus testigos. Bueno, al verter falsos testimonios era tratado como un grave delito contra aquellos tribunales declarados falsamente en causas de fe, aunque fuese por animadversión, que es decir, solamente por diversión lo hacían, o el interés que tenían nada más por hacerlo, o de cualquier otro motivo. Los que culminaban a un feligrés presentándolo como si fuese un hereje, perjudicándolo en honor y buena fama, que eran considerados como los más grandes delincuentes en ese entonces. También pues cabe precisar que incurrían en esta falta no solo los culminaban maliciosamente, sino también todos los que ocultaban la verdad de aquel tribunal. Algunos especialistas de este derecho inquisitorial recomendaban a los inquisitores que también que podrían aplicarse los testigos falsos de pena del talión. Para finalizar este video y todas estas principales faltas para aquella época de la Santa Inquisición y delitos cometidos, para precisar la gravedad de estos delitos y faltas por aquellas personas, los inquisitores también deberían de considerar que era el conjunto de estos indicios reunidos en su contra, a partir de los cuales los mismos descartan las acusaciones y disponían el inicio del respectivo proceso.
Por eso fue muy importante conocer todos esos criterios del inquisitor, sin que ello también el análisis sea interferido por los mismos a quienes analiza leyendo procesos y pues también relaciones que causan una infinidad de indicios que constituyen en un conjunto una impugnación principal, etcétera. Para el inquisidor, por último, un delito no es numéricamente un indicio parcial, ni siquiera una acción o omisión o de carácter explícito. Un delito es solo una preposición. No es asimismo una blasfemia o un ritual mágico o una ceremonia judaizante que decía que era como la brujería, etc. Para que el inquisitor de delito es la suma organizada de todos aquellos indicios que de alguna manera son delictivos y son recogidos a través de las testificaciones después de ser calificados por por aquellos ministros. Un delito en la mayoría de los casos puede ser también global, en el que incluyen o no pueden incluirse diversas manifestaciones heréticas. Y bueno, eso sería todo. Gracias.